Imagínese a un hombre que se enfrentó a reyes poderosos, desafió a una nación sumida en la idolatría, hizo que cayera fuego del cielo ante cientos de testigos, sobrevivió en el desierto alimentado por los cuervos y, al final de su viaje, fue llevado al cielo en un torbellino de fuego sin probar nunca la muerte. Esta no es la introducción a una película épica ni a una leyenda antigua. Este hombre existió. Su nombre era Elías, el profeta que se convirtió en un símbolo viviente del poder de Dios, del coraje en tiempos oscuros y de la fe inquebrantable ante lo imposible. Su historia comienza en los días más oscuros de Israel, cuando los reyes se inclinaban ante los ídolos y el pueblo se olvidaba del Dios que los liberó. Elías aparece de la nada, procedente de Tisbé, sin pedigrí, sin títulos, pero con una autoridad que no provenía de los hombres. Con una sola palabra decretó 3 años de sequía, enfrentó a Acab, desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo y demostró ante toda la nación que solo el Señor es Dios. El cielo se abrió con fuego, la gente cayó boca abajo y un hombre solitario se convirtió en instrumento de lo sobrenatural. Pero ni siquiera los profetas están libres del miedo. Después de su mayor victoria, Elías huyó al desierto, abatido y deseando la muerte. Fue allí, en el silencio de la cueva, donde escuchó el susurro de Dios. No con viento, terremoto o fuego, sino en voz baja y apacible. Esta experiencia marcó no solo su vida, sino también nuestra comprensión de cómo Dios habla a su pueblo. Elías no solo experimentó milagros, se convirtió en parte de ellos. Su ascensión al cielo, en un carro de fuego, sigue siendo uno de los momentos más misteriosos y poderosos de las Escrituras. Y hasta el día de hoy, su figura resuena a través del tiempo, señalando el regreso de días de restauración y poder profético. Esta es la historia de Elías, el guerrero de Dios que nunca probó la muerte. Antes de continuar este poderoso viaje por la vida de Elías, el profeta que desafió todo y fue transformado por Dios mismo, quiero extenderte una invitación. Si siente que necesita más fe, más audacia y más dirección en su caminar con Dios, esta historia es para usted. Aquí no solo oímos hablar de milagros, tenemos el desafío de experimentar milagros. Y si quieres ser parte de una comunidad que crece unida, que profundiza en las Escrituras y que busca una transformación real, suscríbete al canal ahora. Deja tu me gusta para que este mensaje llegue aún a más personas sedientas de algo verdadero, porque cuando apoyas este contenido, no solo fortaleces este proyecto, te posicionas como alguien que quiere llegar más lejos en la fe. Ahora, antes de continuar con el momento más sorprendente del viaje de Elías, el momento en que los cielos se abrieron y sucedió algo que ningún hombre había experimentado jamás. Respira hondo, porque lo que viene después te sacudirá. Elías, un nombre corto, pero cargado de peso espiritual, valor profético y relevancia eterna. Su nombre, en hebreo, significa «El Señor es mi Dios», una declaración directa, firme y no negociable. Y esto no fue solo una declaración de identidad, era el centro de su misión, la esencia de su vida y la respuesta que exigiría de una nación entera sumida en la oscuridad espiritual. Elías apareció en escena sin mucha presentación, ninguna genealogía extensa, ninguna historia de preparación en los palacios o escuelas de los profetas. Solo una breve descripción. Elías, el tisbita, de los habitantes de Galaad, aparece como un relámpago en medio de una tormenta que se viene gestando desde hace mucho tiempo. Su ministerio comenzó en el reino del norte, Israel, alrededor del siglo IX a.C., en uno de los períodos más caóticos y espiritualmente comprometidos en la historia del pueblo de Dios.
El reino estaba dividido. 10 tribus se habían separado del gobierno davídico y con el paso de los años, sus reyes se habían desviado cada vez más de los mandamientos del Señor. En tiempos de Elías, el trono estaba ocupado por Acab, uno de los reyes más malvados que Israel haya conocido. Su reinado no solo estuvo marcado por decisiones políticas o conquistas territoriales, sino por una alianza que se convirtió en una herida espiritual abierta en la nación: su matrimonio con Jezabel, hija del rey de Sidón. Esta unión no era solo estratégica, era destructiva. Jezabel trajo consigo la adoración de Baal, una deidad pagana asociada con la fertilidad, la lluvia y la naturaleza. Con él vinieron los altares de Baal, los ídolos de acera, los profetas pagados y protegidos en palacio, y una campaña deliberada para exterminar a los verdaderos profetas del Señor. Fue en este contexto de corrupción, idolatría y persecución que Elías resucitó. No fue enviado a dialogar con los malvados, sino a enfrentarlos. Su primera aparición ante Acab ya nos muestra quién era: un hombre sin miedo a los poderosos, sin interés en agradar, sin andarse con rodeos. Profetizó que no llovería sobre la tierra excepto mediante su palabra, una afrenta directa al dios Baal, a quien se consideraba el señor de la lluvia y la fertilidad. Elías no solo desafió al rey, sino también a todo el sistema de creencias que se había arraigado en los corazones de Israel. Es importante entender que Elías no fue un profeta entre otros. Fue un cambio de juego. Si bien muchos se habían adaptado al ambiente espiritual del momento, él eligió ser una voz disonante, una señal del cielo en medio de la decadencia de la tierra. Vivió en una época en la que profetizar podía costar la vida, en la que decir la verdad era una sentencia de muerte y en la que esconderse en cuevas era más seguro que caminar por las ciudades. Aún así, optó por ponerse de pie. Eligió obedecer. Eligió ser quien recordaría a Israel quién era el Dios verdadero. Elías vivió gran parte de su misión en lugares inverosímiles: arroyos escondidos, casas de viudas, desiertos. No había ejército, ni riqueza, ni apoyo humano. Tenía solo una palabra de Dios y la convicción de que no había nadie como el Señor. Cada uno de sus pasos fue guiado por instrucciones divinas, y cada uno de sus silencios era más poderoso que los discursos vacíos de los profetas de Baal. Elías no solo confrontó a los reyes, se enfrentó al corazón de una nación que había olvidado quién la había liberado de Egipto, la condujo a través del desierto y se estableció en una tierra prometida. La figura de Elías todavía tiene hoy un inmenso peso espiritual. No solo representa un profeta del pasado, sino un tipo de voz que Dios levanta en tiempos de crisis. Una voz que no se queda callada ante la injusticia, que no negocia con el pecado y que está dispuesta a caminar sola, si es necesario, siempre y cuando camine con Dios. Y fue así. En este escenario de apostasía generalizada, con altares paganos en cada colina y sacerdotes corruptos en cada aldea, que apareció Elías, un hombre rudo, venido del desierto, pero lleno de la autoridad del cielo. Elías no era solo un profeta, era un guerrero, un hombre que llevaba sobre sus hombros el peso de una misión divina y en su pecho la valentía de afrontar todo un sistema corrompido por la idolatría. No tenía soldados a su lado, ni aliados políticos, ni templos abarrotados que lo aplaudieran. Era un hombre solo, pero revestido de la autoridad de Dios mismo. Y cuando se trata de la batalla espiritual más intensa registrada en el Antiguo Testamento, es imposible no reconocer a Elías como el único guerrero de Dios. Su primer gran acto de confrontación fue directo al trono. Elías se presentó ante Acab, rey de Israel, con una palabra dura, profética y peligrosa.
Declaró que ni rocío ni lluvia caerían sobre la tierra excepto según su palabra. En un contexto agrario, donde la lluvia era esencial para la supervivencia, esta profecía fue un golpe directo a la estructura económica y religiosa de la nación. Baal, el dios cananeo de la fertilidad y la lluvia, era adorado como quien sustentaba la tierra con su generosidad. Elías, al anunciar la sequía, decía que Baal era impotente y que solo el Señor controlaba los cielos. Durante 3 años la tierra estuvo seca, el pueblo sufrió, las cosechas disminuyeron, el hambre llamó a la puerta, y Acab buscó a Elías con obsesión, como si matar al profeta pudiera deshacer la palabra que había salido de su boca. Pero Elías estaba escondido, milagrosamente sostenido por Dios, primero por los cuervos y luego por una viuda. Mientras el rey se desesperaba, el profeta se moldeaba en secreto, preparándose para una confrontación aún mayor. Este enfrentamiento se produciría en el Monte Carmelo y se convertiría en uno de los momentos más épicos de toda la narración bíblica. El pueblo de Israel estaba dividido, confundido, oscilando entre la adoración del Señor y la adoración de Baal. Fue entonces cuando Elías, guiado por Dios, convocó a un duelo espiritual ante todo el pueblo, y los profetas de Baal subieron a la montaña. Había 450 profetas de Baal, todos vestidos con sus ropas ceremoniales, con sus ritos aprendidos, con sus canciones y danzas. Del otro lado, un hombre soltero, Elías. Ni instrumentos sagrados, ni coro, ni aparatos religiosos, solo con fe. El desafío era simple. Cada lado prepararía un sacrificio, pero no le prendería fuego. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el Dios verdadero. Comenzaron los profetas de Baal. Gritaron, ellos bailaron, se cortan ellos mismos. Pasaron horas llorando, pero no pasó nada, sin chispa, ninguna respuesta. El cielo permaneció en silencio, desafiando las esperanzas de los idólatras. Entonces Elías se acercó, restauró el altar del Señor, que estaba en ruinas, colocó la leña, el sacrificio, y mandó rociar todo con agua 3 veces, hasta que todo quedó completamente mojado. Lo imposible fue a propósito. Y luego oró. Una oración sencilla, directo, no presentarse. Pidió al Señor que se manifestara para que el pueblo supiera que Él era Dios y que sus corazones pudieran convertirse nuevamente. Fuego cayó del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el agua y hasta el polvo de la tierra. La gente cayó de bruces. No hubo más dudas. No había lugar para el relativismo espiritual. El Señor era Dios. Y Elías allí no solo ganó una batalla, desenmascaró todo un sistema, expuso la fragilidad de la idolatría y demostró que la verdadera fe es audaz, confiada y no teme a los números. Después de esto, Elías ordenó capturar a los profetas de Baal. Ya no habría lugar para la neutralidad espiritual. Es necesario erradicar decididamente la idolatría que se ha infiltrado en la vida de las personas durante tanto tiempo. Elías no dudó. Sabía que la tolerancia al error es la semilla de la decadencia. Su lucha no fue contra sangre y carne, sino contra un espíritu de engaño que aprisionaba la mente y el corazón de la nación. Y enfrentó esta batalla como si fuera el último hombre en pie, porque de hecho así fue, y sin embargo, no dio marcha atrás. Elías, el profeta que se enfrentó a reyes, que desafió a multitudes y que oró para que descendiera fuego del cielo, fue también un hombre que conocía los límites de su propia humanidad. Después de uno de los momentos más poderosos y sobrenaturales de su vida, la victoria indiscutible en el Monte Carmelo, Elías experimentó una profunda crisis emocional. Jezabel, reina de Israel y sacerdotisa de Baal,
al enterarse de que sus profetas habían sido asesinados por orden de Elías, juró venganza. Dijo que al día siguiente le correría la misma suerte. Y Elías, el mismo que se había enfrentado solo a 450 profetas, huyó. Corrió para salvar su vida, dejando atrás la multitud, los focos y la euforia del milagro. Huyó al desierto, no por estrategia, sino por miedo, no por fe, sino por desesperación. Se sentó bajo un enebro y pidió la muerte. Su petición fue clara, dolorosa y verdadera. Basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Elías estaba exhausto. El peso de la responsabilidad, el cansancio de la batalla espiritual, el sentimiento de soledad y la amenaza inminente lo aplastaban. El alma de un guerrero se encontró postrada en el suelo. El mismo que se atrevió a desafiar al cielo y a la tierra, ahora deseaba desaparecer. Este episodio revela un aspecto profundamente humano del profeta. No era una máquina espiritual, no era un héroe invencible, era un hombre sujeto a las mismas emociones, debilidades y dolores que cualquier otro. El agotamiento de Elías no fue solo físico, fue espiritual, emocional y existencial. Se sentía solo, incomprendido, frustrado. Pensó que su misión había sido en vano, que nada había cambiado, que estaba luchando solo por algo que nadie más parecía valorar. Pero es en este momento de fragilidad que vemos una de las escenas más sensibles de la Biblia. Dios no reprende a Elías. No lo acuses de cobardía. No lo abandones en el desierto. Al contrario, te visita con cariño y ternura. Un ángel toca a Elías y le ofrece pan y agua, sin palabras duras, nada de discursos motivacionales, solo provisión y presencia. Elijah come, bebe y vuelve a dormir. El proceso se repite. El ángel regresa, lo toca una vez más y le dice: levántate y come, porque el camino te será muy largo. Elisha recibe apoyo sobrenatural para continuar su viaje. Durante 40 días y 40 noches, camina hasta el monte Horeb, el mismo monte donde Dios había hablado con Moisés. Allí, en una cueva, Elías se desahoga ante Dios. Dice que ha sido celoso, que ha sido abandonado, que los profetas han sido asesinados y que él solo queda. Es una confesión llena de dolor, pero también de sinceridad. Y Dios, una vez más, no lo juzga. Más bien, se revela a sí mismo. Pero no como antes, ni en el fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios le habla a Elías a través de una suave brisa, una voz tranquila, silenciosa, casi imperceptible. Y en ese susurro, el profeta comprende que Dios no solo actúa en el espectáculo, sino también en la intimidad, que la fuerza de Dios se manifiesta tanto en el fuego que consume el altar como en la calma que restaura el alma. La historia de Elías en este pasaje no trata de debilidad, sino de humanidad. Se nota que hasta los más fuertes caen, que hasta los más valientes se cansan y que ser usados por Dios no nos exime del dolor del camino, pero también muestra algo aún más profundo, que Dios se preocupa por sus guerreros, no exige la perfección, pero la cumple. No abandona cuando la fe se tambalea, sino que se acerca aún más. Elías tuvo que detenerse, necesitaba comer, necesitaba dormir, necesitaba volver a escuchar a Dios, necesitaba que le recordaran que no estaba solo y que todavía había otros 7,000 que no se inclinaban ante Baal. Y fue en este encuentro silencioso con lo divino que Elías redescubrió su propósito, su fuerza y su misión. Elías, después de caminar 40 días y 40 noches por el desierto, llega al monte Horeb, también conocido como Monte Sinaí, el mismo lugar donde Moisés escuchó la voz de Dios y recibió los mandamientos. Este no era solo un lugar geográfico,
sino un símbolo sagrado del encuentro con lo divino. Elijah, exhausto, confundido y con el corazón en conflicto, se esconde en una cueva. Está buscando respuestas, dirección, significado. Acaba de atravesar un periodo de grandes logros, seguido de una crisis emocional. Ahora espera comprender lo que aún le queda y cómo Dios piensa actuar de ahora en adelante. En esa cueva, Dios le hace una pregunta que le traspasa el alma. ¿Qué haces aquí, Elías? No era una cuestión geográfica, sino espiritual. Dios estaba llamando a Elías a la conciencia, invitándolo a revisar su viaje y repensar su percepción. Elías responde con dolor. Relata que era celoso, que vio cómo mataban a los profetas del Señor, que se sentía solo, como el último creyente. Se siente inútil, derrotado, aislado. Pero Dios, en lugar de responder con explicaciones teológicas o instrucciones inmediatas, lo llama a salir de la cueva. Párate en la montaña delante del Señor. Elías obedece, y lo que sucede a continuación es una de las revelaciones más profundas de todas las Escrituras. Primero, un viento muy fuerte desgarra las montañas y hace añicos las rocas. Elías, acostumbrado a las manifestaciones dramáticas del poder de Dios, como el fuego del cielo y la sequía declarada, tal vez esperaba que el Señor estuviera allí. Pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto. La tierra tembló bajo sus pies en un espectáculo que evocaba asombro y reverencia. Aún así, Dios no estuvo en el terremoto. Luego vino el incendio. Quizás este era el momento que había estado esperando. Después de todo, el fuego había sido su instrumento de confirmación en el Monte Carmelo, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y entonces, tras el ruido y la fuerza, llegó un susurro, una suave brisa, una voz tranquila y delicada, casi imperceptible. Fue en ese momento que Elías cubrió su rostro con su manto, señal de reverencia y reconocimiento de la presencia de Dios. Se dio cuenta de que el Señor estaba allí, no en el poder destructivo de los elementos, sino en la sutileza del silencio. Dios eligió revelarse no a través de la grandeza, sino a través de la intimidad. Esta experiencia fue transformadora. Elías aprendió, y nosotros con él, que las acciones de Dios no se limitan a lo extraordinario y visible. No solo se manifiesta en el ruido de grandes victorias o milagros espectaculares. A veces Dios se acerca en medio del silencio, en reposo obligado, en pausa, en quebrantamiento. La suave brisa representa a un Dios que conoce las debilidades humanas y que elige comunicarse de manera accesible, gentil y reparadora. No estaba reprendiendo a Elías, sino sanando su alma, mostrando que no todos los movimientos en el cielo van acompañados de espectáculo, sino que el verdadero poder suele estar en la quietud. Esta revelación también fue una preparación. Elías necesitaba comprender que la misión que aún le esperaba requería más que el valor de desafiar a los reyes o invocar fuego del cielo. Se requería sensibilidad para escuchar el susurro de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor gritaba lo contrario. Dios quería moldear no solo al profeta al que confrontó, sino también al hombre al que escuchó. La suave brisa enseñó que la presencia divina no depende de la fuerza de los elementos, sino de la disposición del corazón para reconocer su voz. Elías, frente a lo sutil, encontró el verdadero centro de la voluntad de Dios, y esto redefinió su camino, su identidad y su manera de ver el mundo espiritual. Elías es una figura única en las Escrituras. Su vida estuvo marcada por milagros, enfrentamientos con reyes e intensas batallas espirituales, pero ningún episodio es tan misterioso, impresionante y lleno de significado como su final, o mejor dicho, su partida. A diferencia de la mayoría de los hombres y profetas registrados en la Biblia, Elías no experimentó la muerte.
Fue llevado a los cielos en un torbellino, acompañado de un carro de fuego y caballos de fuego, un espectáculo celestial sin precedentes que marca su cierre terrenal de manera absolutamente extraordinaria. Este evento se describe en 2 de Reyes 2 y hasta el día de hoy resuena entre eruditos y lectores como uno de los momentos más enigmáticos y espiritualmente significativos de las Escrituras. Al final de su ministerio, Elías ya no caminaba solo. Eliseo, su discípulo y sucesor, lo siguió de cerca. El texto bíblico muestra que, a medida que Elías se acercaba a su destino, los dos viajaron a través de lugares simbólicos y sagrados: Gilgal, Betel, Jericó y finalmente el Jordán. Cada uno de estos lugares tiene significados profundos en la historia del pueblo de Israel y parece señalar un viaje de preparación, no solo para Elías, sino también para Eliseo. Durante este viaje, Elías intenta varias veces dejar atrás a Eliseo, pero el joven profeta insiste en acompañarlo, mostrando fidelidad, discernimiento y sed de continuar la obra de su maestro. Cuando llegan al Jordán, Elías realiza otro milagro. Toca las aguas con su manto y el río se abre, permitiéndoles a ambos cruzar en seco. La escena hace eco de los hechos de Moisés y Josué y muestra que Elías camina con una autoridad profética similar a la de aquellos que fueron líderes decisivos en la historia de Israel. Es al otro lado del Jordán, en un lugar de transición y ruptura, donde ocurre el milagro. De repente, aparece un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, que separa a Elías de Eliseo. Se forma un torbellino, y Elías es llevado a los cielos ante los ojos atónitos de su discípulo. La visión es de una belleza y un poder indescriptibles. Fuego, viento y movimiento rodean al profeta en su última aparición terrenal. El manto de Elías, símbolo de su autoridad espiritual, cae al suelo y Eliseo lo recoge. El espíritu de Elías reposa ahora sobre el nuevo profeta, pero Elías mismo desaparece de la tierra sin probar la muerte. Se convierte, junto con Enoc, en uno de los únicos hombres de las Escrituras que no experimentó el fin natural de la existencia humana. Este evento tiene vastas implicaciones espirituales. Primero, revela la singularidad del ministerio de Elías. No solo fue un profeta poderoso, sino un instrumento de Dios con una misión tan extraordinaria que su partida también tendría que reflejar el nivel sobrenatural de su llamado. En segundo lugar, apunta a la soberanía de Dios sobre la muerte. El hecho de que Elías fuera llevado sin morir revela que el Creador no está limitado por las leyes naturales que gobiernan la existencia humana. Puede interrumpir el ciclo de la vida y la muerte cuando quiera, y Elijah es prueba de ello. Además, la ascensión de Elías se convirtió en un símbolo de esperanza escatológica. En el pensamiento judío se creía que Elías regresaría antes del grande y terrible día del Señor. Se esperaba su regreso como una señal del fin de los tiempos y de la restauración espiritual de Israel. En el Nuevo Testamento, esta expectativa se recuerda varias veces, y muchos identificaron a Juan el Bautista como alguien que vino en el espíritu y el poder de Elías, preparando el camino para el Mesías. Siempre en el episodio de la transfiguración de Jesús, Elías aparece junto a Moisés, representando la ley y los profetas, hablando con el Hijo de Dios en la montaña. El hecho de que Elías haya sido llevado al cielo sin morir lo convierte en un puente entre el cielo y la tierra, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la realidad presente y la escatológica. Es una figura que va más allá de los límites del tiempo, la historia y la biología. Su ascensión es un vívido recordatorio de que hay más de lo que parece y que aquellos que caminan con Dios en obediencia y fidelidad
pueden participar en dimensiones espirituales que trascienden la experiencia humana ordinaria. La trayectoria de Elías no termina con un entierro, sino con una elevación. Asciende elevado por Dios, dejando un legado, un manto, una memoria y una promesa. La figura de Elías, aunque fuertemente asociada al Antiguo Testamento, también tiene fuerte presencia en el Nuevo Testamento y en las expectativas escatológicas relacionadas con el fin de los tiempos. Su trayectoria sobrenatural, marcada por milagros, enfrentamiento a la idolatría y ascensión al cielo sin pasar por la muerte, lo convirtió en un símbolo profético que trasciende generaciones. En el Nuevo Testamento, Elías reaparece en momentos cruciales de la revelación de Cristo y continúa desempeñando un papel profético en la imaginación judía y cristiana. Uno de los momentos más significativos en los que aparece Elías es en el episodio de la transfiguración de Jesús, descrito en los evangelios sinópticos. En este evento, Jesús sube a una montaña con 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, y ante ellos se transfigura. Su rostro brilla como el sol, sus ropas se vuelven resplandecientes, y junto a él aparecen 2 figuras, Moisés y Elías. Este encuentro sobrenatural no fue aleatorio. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Juntos, ambos dan testimonio de la centralidad y supremacía de Cristo. Es como si todo el Antiguo Testamento se inclinara ante el Hijo de Dios, reconociéndolo como el cumplimiento de las promesas y profecías. La presencia de Elías en este momento no solo refuerza su importancia espiritual, sino que también resalta su papel como puente entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. No está muerto, sino activo en la dimensión celestial, participando de un momento decisivo de la revelación mesiánica. Otro aspecto importante es la conexión entre Elías y Juan Bautista. Cuando Juan comienza a predicar en el desierto, anunciando la llegada del reino de los cielos y llamando al arrepentimiento, muchos lo asocian con el profeta Elías. El mismo ángel que anuncia el nacimiento de Juan a Zacarías dice que vendría en el espíritu y poder de Elías para preparar el camino del Señor. Jesús confirma esta conexión diciendo que si el pueblo estaba dispuesto a aceptar, Juan era el Elías que había de venir. Esta declaración se relaciona directamente con la profecía de Malaquías al final del Antiguo Testamento, donde Dios promete enviar a Elías antes del grande y terrible día del Señor. Juan Bautista no fue Elías reencarnado, pero vino con la misma unción, el mismo espíritu profético, el mismo llamado a enfrentar el pecado y preparar los corazones para la manifestación del Mesías. Esta conexión refuerza el modelo del ministerio de Elías como alguien que confronta la idolatría, llama al pueblo al arrepentimiento y prepara el camino para la acción divina. Así como Elías enfrentó a Acab y los profetas de Baal, Juan enfrentó a Herodes y la corrupción religiosa de su época. Ambos vivían en el desierto, ambos vestían con sencillez, ambos tenían un mensaje incisivo e innegociable. La figura de Elías, por tanto, no solo inspiró el ministerio de Juan Bautista, sino que también se convirtió en una referencia profética permanente en la narrativa del reino. Además de estos episodios, Elías también aparece en discusiones escatológicas. En Apocalipsis 11 hay una descripción de 2 testigos que profetizan durante 1260 días, realizan milagros, tienen el poder de cerrar los cielos, convertir las aguas en sangre y herir la tierra con plagas. Estos testigos son asesinados por la bestia que sube del abismo, pero después de 3 días y medio son resucitados y llevados al cielo en una nube ante los ojos de todos. Aunque el texto no identifica directamente quiénes son estos testigos,
Muchos eruditos y tradiciones cristianas señalan a Elías como uno de ellos. La justificación se basa, entre otros factores, en el hecho de que Elías no murió, lo que lo haría elegible para regresar a la tierra sin violar el principio bíblico de que los hombres están ordenados a morir una vez. Además, los poderes descritos en el Apocalipsis, como cerrar el cielo para que no llueva, son idénticos a los que Elías demostró durante su ministerio terrenal. Algunas tradiciones identifican a Moisés como el segundo testigo, debido a su conexión con el poder de convertir el agua en sangre, como lo hizo en Egipto. La combinación de los dos, Moisés y Elías, nuevamente se refiere a la transfiguración, creando un paralelo simbólico entre la revelación de Cristo y el juicio final. La figura de Elías, por tanto, permanece activa y presente no solo en las escrituras históricas, sino también en las profecías futuras. Representa el llamado al arrepentimiento, el enfrentamiento directo con la corrupción espiritual y la anticipación del juicio y la restauración de todas las cosas. Ya sea como modelo de Juan Bautista o como uno de los dos testigos apocalípticos, Elías sigue siendo un signo vivo de la intervención divina en la historia humana. La vida de Elías es un espejo espiritual para hoy. Aunque vivió en una época lejana, su historia hace eco de lecciones profundas y eternas que hablan directamente a los corazones de hombres y mujeres que enfrentan un mundo cada vez más confuso, acelerado y espiritualmente desorientado. Elías no fue solo un profeta de grandes hazañas. Fue un hombre moldeado por Dios en el fuego de la oposición, el dolor de la soledad y la escuela del silencio. Sus experiencias nos enseñan a vivir con valentía, fe y sensibilidad en tiempos de idolatría moderna y profundos desafíos emocionales. La primera gran lección de Elías es la valentía ante la idolatría. En su época, la nación de Israel estaba inmersa en el culto a Baal, un dios pagano promovido por la influencia de Acab y principalmente de Jezabel. El culto a Baal implicaba prácticas retorcidas, manipulación religiosa y perversión moral. En medio de este escenario, Elías se levanta como una voz solitaria, denunciando la corrupción espiritual y llamando al pueblo a regresar al Dios verdadero. Desafía a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, en una confrontación que requirió más que fe, requirió audacia. Esta valentía es un ejemplo para nuestros días, en los que la idolatría ha tomado formas más sutiles, pero igualmente destructivas. El culto al dinero, a la imagen, al placer, al poder. Ser fiel a Dios hoy significa a menudo ir contra corriente, resistir la presión cultural y permanecer intacto cuando todo a nuestro alrededor parece relativizar los valores eternos. Otra poderosa enseñanza de la vida de Elías es que Dios honra a quienes permanecen fieles. Incluso cuando Elías se sintió solo, incluso cuando pensó que todos se habían extraviado, Dios lo sostuvo, lo guió y le reveló que todavía había 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal. Dios notó la fidelidad silenciosa de Elías, a menudo sin aplauso ni reconocimiento. Esta verdad debe resonar con fuerza en los corazones de quienes se sienten invisibles o infravalorados en su camino espiritual. El Señor ve cada acto de obediencia, cada elección de hacer el bien, cada lágrima derramada en oración. Dios no se olvida de sus fieles servidores, incluso cuando el mundo los ignora. Sin embargo, Elías también nos muestra que hasta los más fuertes pueden caer. Tras el triunfo en el Monte Carmelo, entra en una profunda crisis. Al enterarse de las amenazas de Jezabel, huye al desierto deseando la muerte. Agotado, abatido, se tumba bajo un enebro y pide a Dios que le quite la vida. Esta escena revela el lado humano del profeta. Él, que se había enfrentado a
reyes y multitudes, ahora estaba abrumado por el miedo y el cansancio. Dios no lo reprende. En cambio, envía un ángel con pan y agua y permite que Elías descanse. Esta actitud divina enseña algo crucial. Los guerreros también deben detenerse. Hay momentos en los que el alma necesita descanso, el cuerpo necesita cuidados y el corazón necesita ser tratado. La espiritualidad sana no se trata solo de confrontaciones y milagros, sino también de rupturas y restauración. Dios se preocupa por el estado emocional de sus siervos y los cuida con amor y paciencia. Finalmente, Elías nos enseña a valorar el silencio de Dios. En el monte Horeb esperaba encontrarse con el Señor en poderosas manifestaciones, en el fuerte viento, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios se reveló en un suave susurro, en una brisa tranquila. Esta escena es una de las más llamativas de la Biblia, ya que revela que el Señor no siempre actúa como esperamos. Muchas veces buscamos señales extraordinarias, ruidosas, inmediatas, pero Dios habla en el silencio, entre líneas, en los detalles. Esta lección es vital para una época como la nuestra, donde todo es urgente, ruidoso y acelerado. Aprender a escuchar la voz de Dios requiere sensibilidad, calma y tiempo. El silencio no es la ausencia de Dios. A menudo es el escenario perfecto para que Él hable profundamente. Por tanto, Elías sigue siendo un modelo espiritual para todos aquellos que desean vivir una fe auténtica y actual. Nos muestra que es posible ser valiente en medio de la idolatría, que la fidelidad no pasa desapercibida ante los ojos de Dios, que el cansancio es parte del camino y que el silencio puede ser el lugar más profundo de la revelación divina. Su vida apunta a un camino de verdadera comunión, donde el corazón humano encuentra respuesta, dirección y consuelo en la presencia del Dios vivo. En un mundo dominado por el ruido constante, las opiniones apresuradas y una avalancha de información, escuchar la voz de Dios se ha convertido en un desafío diario. La historia de Elías nos recuerda que Dios no siempre se manifiesta en truenos, terremotos o fuego. A veces habla en silencio, en la suave brisa, en ese momento íntimo y personal en el que el corazón se calma y el alma se dispone a escuchar. Elías, aunque fue un profeta poderoso, pasó por un tiempo de cansancio, miedo y soledad. Huyó al desierto, deseó la muerte, se sintió inútil. Pero fue precisamente allí, en el momento más vulnerable de su vida, donde Dios estuvo presente, lo alimentó, le dio descanso y renovó su misión. Quizás te identifiques con esta parte de la historia. Quizás estés en tu desierto, cansado de las luchas, desanimado por las presiones o asfixiado por las voces externas que ahogan la dirección de Dios. Pero la verdad es que el Señor todavía tiene un plan contigo. No terminó su trabajo. La fatiga no define tu vocación. El dolor no vence el propósito. Elías pensó que todo había terminado, pero Dios todavía tenía mucho que hacer a través de él. Y lo mismo se aplica a ti. El silencio de Dios no significa ausencia. Al contrario, podría ser el presagio de una nueva temporada. Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Que esta reflexión encuentre un lugar en tu corazón. Que tengas la valentía de silenciar el ruido que te rodea y escuchar lo que el Espíritu quiere decirte hoy. Que tú, como Elías, permitas que Dios te restaure, te nutra y te envíe nuevamente con fuerzas renovadas y una visión clara. Si este mensaje te llamó la atención, si te trajo consuelo, dirección o esperanza, comparte este video con alguien que también necesite escucharlo y no olvides suscribirte al canal. Aquí, con cada nuevo contenido, buscamos acercarte a la palabra viva de Dios. Hasta el próximo capítulo de este viaje.